Es para ver cuán bíblico es el catecismo. Esa fue la pregunta que hizo Melanie Zanabria, mi cuñada. Bueno, técnicamente mandó a su hermana, Mileni Zanabria, mi esposa, a que me hiciera esa pregunta. Ambas son adventistas y su madre, mi suegra inclusa, y las tres se pasan debatiendo conmigo las diferencias entre adventismo y catolicismo. Y parte de los múltiples debates que hemos tenido a través de los tiempos es la misma pregunta, que si el catolicismo es bíblico. La contestación corta es absolutamente sí, pero absolutamente sí no es evidencia. Y en evidencia es donde yo me quiero especializar. Hola, mi nombre es Anthony Ferrer. Yo soy un paralegal certificado y litigante pro se con más de una década de experiencia litigando un sinnúmero de casos en diferentes cortes alrededor del estado de la Florida. Entre las multitudes de casos que he litigado divorcio, órdenes de restricción, custodia, tráfico, apelaciones, posesión de droga, condado, servicios de impuestos internos, bueno, en fin, con más de 200 apariciones en corte, en diferentes cortes, verdaderamente claramente entendiendo lo que es evidencia comprobable y lo que son especulaciones, creo que soy un poco proficiente en separar el uno del otro y presentarle la evidencia como si esto fuera un caso de corte. Estoy consciente de que a pesar que los credenciales influyen, los credenciales simplemente no son evidencia. Al contrario de uno de los peores seres humanos que he tenido la desgracia de conocer, el famoso doctor Fauci, quien clama que él es la ciencia. Yo declaro que yo ni soy la ciencia ni soy la verdad. La verdad ya existe. La verdad siempre ha existido. Yo simplemente tengo que recopilar la verdad y presentártela. En fin, lo que importa es la evidencia y a la evidencia no le importan las opiniones. Sin importar de dónde venga la opinión, aun si viene del centro científico más prestigioso del mundo o de la universidad más costosa del mundo, credenciales significan exactamente eso, una creencia. Una creencia no es un hecho comprobable histórico. Una creencia no existe en el mundo verdadero, solo en la interpretación y la imaginación de aquellos que la creen. Un hecho comprobable sí existe, solo hay que encontrarlo y presentarlo. Porque el que busca encuentra y lo encontrado se puede demostrar. Un problema grande que enfrentamos nosotros hoy día como una civilización es que somos tan vagos que no queremos pasar ni las más mínimas diligencias en buscar la verdad por nosotros mismos y nos conformamos con que alguien con credenciales nos dicte o interprete lo que es la verdad. Cuando tomamos autoridad como la verdad, rechazamos la verdad como autoridad. La consecuencia de tomar autoridad como la verdad resulta en la tiranía forzada donde abandonamos nuestra propia autonomía y sano juicio y se la entregamos en las manos del tirano Dr. Fauci, como ocurrió en la falsa y fabricada pandemia del 2019, donde ya no teníamos ni voto ni consideración de decidir por nosotros mismos qué entra y qué no entra a nuestros propios cuerpos ni a los cuerpos de nuestros niños. La gente no quiere encontrar la verdad. La gente quiere convertirse ellos mismos en la verdad o que alguna falsa percibida autoridad le dicte la verdad. La resolución a esta ecuación se encuentra en la raíz. La raíz es que Cristo dijo que Él es la verdad y esa es la verdad, más verdad que cualquier autoridad se base en verdaderamente. Siendo ese el problema principal, falsa autoridad, el problema secundario es la falta de autenticidad, lo cual conlleva el problema terciario, rumores. Rumores, tales y como la Iglesia Católica no es la verdadera iglesia fundada por Jesús. Ahora, ten en cuenta que para que una persona pueda hacer un rumor de esa índole,
debe de entonces conocer cuál es la verdadera iglesia fundada por Jesús. Y lo más seguro, van a decir que su iglesia personal o preferida es la verdadera iglesia fundada por Jesús. Eso es una opinión. Ahora, si nos basamos en evidencia, si le preguntamos por un poco de evidencia a las personas que hacen tal clamo, vas a encontrar de que no pueden demostrar ningún tipo de evidencia, nada en comparación con los más de 1500 años de historia escrita, verídica por el mundo entero que tiene la Iglesia Católica. Sé que nos hemos ido bastante lejos de lo que principalmente estabas buscando, lo cual era la simple pregunta que si la Iglesia Católica o la catequesis era bíblica o era la verdad. Como te dije antes, la contestación es sí, pero hace falta algo un poco más profundo que un simple sí, para que no solamente lo escuches, sino que por tu propia curiosidad y motivación a encontrar la verdad, científicamente investigue y concluya y sientas que es la verdad. No solamente que lo escuches y que lo sientas, pero que no dudes de toda la evidencia irrefutable que te estoy presentando, que la contestación que te estoy dando es la única verdad. Perdona la tardanza, pero continuemos con qué es verdad y qué no es verdad. William Miller fundó a los Milleristas en el siglo XVIII. Eso es cierto. William Miller profetizó la palabra de Dios dos veces, en marzo 23 del 1843 y luego en octubre 22 del 1844. Eso es falso. Es cierto que él lo dijo, pero lo que dijo no es cierto. William Miller es un falso profeta. Eso es cierto. Después de la gran decepción de William Miller, los milleristas se cambiaron el nombre a los adventistas, pues era vergonzoso seguir llamándose algo claramente falso. Eso es cierto. Como los milleristas ya tenían un fan club de seguidores y muchísimo dinero estaba entrando, en vez de desmantelarse a causa de su falso profeta, decidieron incorporarse con el fin de continuar su entrada de dinero en el 1863, apenas 20 años después de la gran decepción. Eso es cierto. La Iglesia Católica ya llevaba más de 1800 años dando catequesis antes de que William Miller naciera en el 1782. Eso es cierto. Por ende, la Iglesia Adventista, que fue fundada 1800 y pico de años después de la Iglesia Católica, es la verdadera iglesia que fundó Cristo. Eso es falso. Pero ¿qué es cierto históricamente? Bueno, podemos demostrar con evidencia de que la iglesia adventista no es cierta históricamente, pero el mero hecho de que podamos demostrar lo que no es cierto históricamente no hace que la iglesia católica sea cierta automáticamente. Aún tenemos la responsabilidad de demostrar con jurisdicción y autenticidad lo que es cierto históricamente. Quiero aclarar un punto. Pero quiero aclarar este punto en base de mi opinión, y les advierto que es mi opinión. Yo considero que las iglesias protestantes son una bendición enviada por Dios y estoy bastante certero que a pesar que siguen a falsos profetas y son constantemente engañados, que aún así Cristo los recibirá a todos en el cielo. Mi opinión se basa en dos cosas. Número uno, en el testimonio de aquellas personas que han fallecido temporariamente y han regresado a la vida con un mensaje dado de Jesús directamente para el mundo. Más adelante tocaremos ese tema de Near Death Experience de NDE. Y segundo, mi opinión también se basa en Lucas 11:11, donde Jesús dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo les pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quién de ustedes, padres o madres, va a lanzar a su hijo
a un abismo ardiente si malentendieron las instrucciones que tú le diste. Aún la gente pagana que odiaban a Jesús a muerte, tanto así que lo crucificaron. Cristo dijo, perdónalos, pues no sabe lo que hacen. Entonces, ¿cuánto más perdón recibirán aquellos que adoran a Jesús, pero no lo adoran correctamente siguiendo el 100% de todas las instrucciones dadas? Más adelante tocaremos el tema de idolatrar las instrucciones en vez del propósito de las instrucciones. Básicamente, si yo envío a mi hijo a comprar pan a la panadería y le doy las instrucciones de que avance y me traiga el cambio, ¿quién de ustedes lanzaría a su hijo a un abismo ardiente eternamente porque su hijo no avanzó o no les trajo el cambio? El propósito de las instrucciones era que él trajera el pan para que él mismo comiera. Yo no necesito el pan. Yo no necesito comer. Tampoco necesito el cambio. Lo que no quería es que él gastara el dinero en dulces y que dañara su apetito. Las instrucciones dadas fueron dadas por su propio bien, no por el mío. Debemos de admitir que las traducciones tienen en parte culpa de muchas confusiones que dan a base la discordia. Por ejemplo, en Génesis 13:17 en la Reina Valera dice, maldito es el suelo por tu culpa, mientras que la King James dice, maldito es el suelo por tu propio bien. Yo opino que cultivar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente nos da propósito, nos da valor, nos acondiciona y fortalece. Por ende, nos conviene trabajar por una multitud de razones y tengo que estar de acuerdo con la traducción de King James y rechazar la traducción de la Reina Valera. Y he aquí un pequeño ejemplo donde nace la diferencia de opiniones entre la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica, y todas aquellas que la protestan. Regresando al tema de enviar a tu hijo a comprar el pan y que Dios no te castigaría por no seguir las instrucciones al pie de la letra. Imagínate la desesperación, el terror, el dolor inmenso y permanente que sufriría una madre o un padre si no te regresa el pan, ni el cambio, ni tu hijo. Jesús nos explicó ese dolor inmenso de perdernos, pero también nos explicó la alegría inmensa de encontrarnos en Mateo 18:13. Es netamente irrefutable que los adventistas han contribuido al cristianismo, a las ciencias y a la humanidad en general, de manera que la Iglesia Católica se ha quedado corta o en muchos casos ausente en su totalidad en cuanto a temas sociales, socioeconómicos, medicinales y otros factores que afectan nuestro diario vivir. Entre uno de mis dos héroes personales se encuentra la doctora Bárbara O'Neill y el doctor Sebi, dos de lo que yo considero los mejores naturópatas del mundo, capaces de destruir numerosas enfermedades que la ciencia convencional y doctores convencionales o se rehúsan a curar con fines de lucro, o no saben curar por falta de fe o conocimiento de la palabra de Dios, o simplemente las autoridades le prohíben curar o aceptar el poder curativo de la palabra de Dios. Otros dos de mis superhéroes personales y tal vez las dos figuras más influenciales en mi vida, quienes han revivido y reforzado mi fe en Cristo de tal modo como la Iglesia Católica no ha podido en 41 años de vida, lo son el Dr. Kent Hovind y el Dr. Tony Evans, ambos protestantes. Martín Lutero, el fundador del protestantismo actual, el tatarabuelo de los adventistas, era un sacerdote católico. Martín Lutero vivió su vida como un católico y murió como un católico. Nunca dudó ni desmintió el catecismo ni la Iglesia Católica. Es importante notar de que Martín Lutero es cierto históricamente. ¿Qué es cierto históricamente? Martín Lutero es cierto
históricamente, y sus 95 tesis que posteó en octubre 31 del 1517 en Wittenberg, Alemania. Ahora, no cabe duda, es irrefutable históricamente de que ninguna otra rama del cristianismo existía en el 1517. Corrupción, es cierto, históricamente. No cabe duda que en la larga historia de la Iglesia Católica han habido numerosos padres, sacerdotes, que han abusado del privilegio que se le ha otorgado espiritualmente. Eso no quiere decir de que el hecho de que no se pueda reproducir a Cristo en un ser humano común, como lo es un sacerdote, como lo fueron sus discípulos, que la Iglesia Católica en sí no es una iglesia genuina. Tomemos, por ejemplo, nuestra nación, Estados Unidos. Por ejemplo, el mero hecho de que tengamos un presidente corrupto que no ha sido elegido legítimamente por el pueblo, que ha sido implantado a través de corrupción y trampa, no cambia ni altera de ningún modo el hecho de que la constitución de Estados Unidos sigue siendo legítima y de que Estados Unidos no es un Estados Unidos falso, sino que Estados Unidos aún es un Estados Unidos cierto, en existencia, demostrable. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. A pesar de que han habido presidentes de la Iglesia Católica que han sido corruptos, ilegítimos, que han intentado de dañar la imagen de la Iglesia Católica, del mismo modo que Biden intenta dañar la imagen de los Estados Unidos, no quiere decir que la Iglesia Católica no es ni bíblica ni auténtica. ¿Qué es cierto históricamente? Resistencia es cierto históricamente. Todos sabemos que para que tengamos un cuerpo fuerte y una mente sana, tenemos que ejercitarnos. ¿Y en qué se basa hacer ejercicio? Se basa en irte en contra de la corriente. Se basa en resistencia, en levantar el peso que no puedes levantar, en caminar las millas que no puedes caminar, para que así tu cuerpo se haga mucho más fuerte. Lo mismo pasa espiritualmente. Otro ejemplo de la importancia de la resistencia bíblicamente se encuentra en Mateo 4:3, cuando Jesucristo se fue para el monte sin comer por más de un mes y Satanás intentó de tentarlo diciéndole, atacando dos cosas, atacando número uno la hambre que tenía y número dos su convicción en llevar a cabo la cantidad de días que tenía que llevar sin comer. Y le dijo Satanás a Cristo, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesucristo le contestó que está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Job, desde el tiempo de Job hasta el tiempo de Jesús han pasado miles y miles de años de prueba, miles de años de resistencia y 1500 años después de que Jesucristo ha fundado la Iglesia Católica, las mismas pruebas continúan. No podemos decir que el catolicismo no va a ser probado, que la catequesis no va a ser probada por artefactos o personas enviados por Dios mismo. Es Dios mismo quien mandó a Satanás a que tentara a Job. Es Dios mismo quien permitió que Satanás tentara
a Jesús y es Dios mismo quien manda a el protestantismo y la iglesia adventista a que tentara y a través de tal tentación, a través de tal resistencia, reenforzara nuestra creencia en Jesucristo y en su iglesia fundada, la única y verdadera iglesia católica. Pedro, el primer papa católico, nos ha comandado a que estemos siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demanda una razón. Prácticamente mi cuñada, Melanie Sanabria, me ha demandado una razón. Ha hecho la pregunta que si la catequesis es bíblica. Y yo voy a tratar esa pregunta como si fuera una pesa en el gimnasio. La voy a recoger del suelo, la voy a levantar con mucho cuidado de no herirme y con ella me voy a fortalecer mi fe y mi cuerpo y mi mente. Y cuando termine con ella, con mucho cuidado y respeto, sin herirme a mí y sin herir a nadie, voy a volverla a poner en el suelo. Para poder contestar adecuadamente si la catequesis es bíblica, primero tenemos que definir y entender qué es la catequesis. Existen dos definiciones para la catequesis. Número uno, la definición que la Iglesia Católica, los creadores de la catequesis, le dan al término catequesis versus lo que las iglesias protestantes deciden o consideran o opinan que es la catequesis. So, tenemos que dejarnos llevar por cuál de las dos definiciones vamos a identificar si la catequesis es bíblica o no. La contestación más simple y sencilla para la pregunta que si el catecismo es bíblico o no es simplemente decir que sí. Pero como ya hemos mencionado antes, de nada nos vale simplemente decir que sí, pues simplemente decir que sí no provee ningún tipo de resistencia. Y para que nosotros podamos fortalecer nuestro cuerpo, desarrollar musculatura, esa musculatura y fuerza que nos va a ayudar a enfrentar la resistencia, a enfrentar los obstáculos y las dudas de un futuro, necesitamos hacer múltiples repeticiones con esa resistencia. So, la contestación básica es que sí, pero vamos a explicar un poco más allá de por qué sí. Porque en Mateo 28:18, Cristo claramente le entregó la autoridad a la Iglesia Católica a que hicieran de naciones discípulos y que enseñaran a generaciones en el futuro todos los mandamientos que Jesucristo nos dio a nosotros. So, el catecismo es básicamente eso, enseñarle a los niños acerca de Cristo y la Iglesia Católica. Como ya sabes, mi nombre es Anthony Ferrer. La palabra Ferrer en latín significa ferrum y se abrevia en la tabla periódica científica como Fe. No obstante, en inglés significa Smith. Y en Inglaterra eso proviene de la palabra blacksmith, una persona que brega con el acero, que forma el acero, que hace armamento. En español, Ferrer sería herredero. Te digo esto para que puedas comparar de que las palabras cambian según su país de origen o según se estén utilizando, pero el significado de lo que está diciendo vendría siendo lo mismo. Si yo te digo que mi nombre aparece en la Biblia, tú vas a decir, no, tú no apareces en la Biblia, es imposible que tú aparezcas en la Biblia. No obstante, como podemos ver en múltiples versos, no solamente en Isaías 56:16, he aquí que yo hice al herrero. Como te dije, mi nombre significa herrero en español, pero se dice Ferrer en catalán y en inglés
en la King James vas a ver que dice, Behold, I have created the smith. Smith, herrero, y ferrer es lo mismo. So, si yo te digo que mi nombre aparece en la Biblia, tú vas a decir, no, tu nombre no aparece en la Biblia. Como te acabo de demostrar con evidencia verificable, no con opiniones, no con sugerencias, no con interpretaciones, pero con evidencia verificable de que mi nombre es bíblico. Cuando tú haces la pregunta que si el catecismo es bíblico, me das a entender dos cosas. Número uno, que nunca has leído la Biblia. Y número dos, que nunca te has tomado la molestia de investigar qué significa el catecismo, ni de dónde proviene esa palabra, su origen. El catecismo proviene del griego y se conoce como catequeo, lo cual significa enseñar oralmente o dar instrucciones. El catecismo es el contenido de lo instruido y la persona a la que se le está instruyendo se le conoce como el catecumen. El catequista es la persona que está dando las instrucciones y la instrucción es la catesis y el proceso se le conoce como catechizing. Basado en tu lógica, un tenedor no aparece en la Biblia. El mero hecho de que un tenedor no aparezca en la Biblia no quiere decir que hoy día el tenedor no se puede usar, ni que para aquellos entonces un utensilio se hubiese podido utilizar. Eso es basado en la lógica que tú estás intentando de implantar en el mero hecho de que crees que la catequesis no es bíblica. Pero la catequesis sí es bíblica. La catequesis no solamente es bíblica, sino que es histórica. No importa qué fuente tú busques, ya sea en la Universidad de Harvard, ya sea en el Vaticano, ya sea en la Universidad de Yale, ya sea en el Centro Científico de India o en la Muralla China, no importa en dónde en este planeta tú intentes de buscar una fuente primordial e histórica, el proceso de instruir la palabra de Cristo ha sido conocido como la catequesis por más de 1500 años. 1500 años antes de que el primer protestante apareciera. Y conste, y repito que Martín Lutero, el alegado fundador del protestantismo, murió católico. Fue después de él que se empezó este movimiento de protestantismo. Irónicamente, aun ustedes mismos adventistas participan en catequesis. Catequesis es el verbo, la acción de propagar la palabra de Dios. Eh, la diferencia está entre lo que ustedes llaman culto y catequesis. La diferencia es la falta de autoridad y autenticidad. Las iglesias protestantes no tienen la autoridad. So, el catecismo no solamente es la enseñanza, pero la autoridad para enseñar. ¿Y de dónde proviene esa autoridad para enseñar? Esa autoridad Dios se la otorga a Jesucristo. En Mateo 28:18, Jesucristo le dice y ordena a sus discípulos, le dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Existe un poco de incongruencia entre la Reina Valera y la versión de King James. Yo no siento que toda potestad es lo mismo que todo el poder. Me gusta más la King James
porque en la King James dice, all power has been given to me in heaven and earth. O sea, todo el poder se me ha otorgado a mí en el cielo y en la tierra. Y eso es más fluente con lo que dice en otros versículos, como Lucas 9:1, donde dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, no les dio potestad, les dio poder y autoridad. Yo no creo que potestad equivale a poder y autoridad. Ahora, antes de proseguir, tenemos que entender la importancia y el significado de los múltiples cambios de nombre en la Biblia. Cada vez que se le cambia el nombre a una persona es porque a esa persona se le ha hecho algún tipo de promesa o se le ha otorgado algún tipo de poder o responsabilidad. Y debido a eso, Dios le cambia el nombre a las personas, tal y como en Génesis 17:4, en donde le cambia el nombre de Abraham. ¿Y por qué se lo cambió? Pues está escrito, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea, le cambió el nombre porque le puso la responsabilidad de ser padre de gente. Y por eso Dios le dio un nombre nuevo a Abraham. Podemos ver que de nuevo en Génesis 17:15 Dios hizo lo mismo con la esposa de Abraham, de Sarai, le cambió el nombre a Sara y le dijo, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. O sea, porque la va a bendecir y porque ella va a ser la madre de naciones, Dios decidió cambiarle el nombre de Sarai a Sara. O sea, le dio le elevó el estatus, le dio una responsabilidad en el mundo de ser la madre de naciones. Y por eso le cambió el nombre de Sarai a Sara. Numerosamente y repetitivamente vemos a través de la Biblia un sinnúmero de cambios de nombre en cuanto Dios decide otorgarle algún tipo de poder, responsabilidad o autoridad a la persona. En Génesis 32:28 volvemos a ver eh, el mismo patrono, donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y pues se le cambió el nombre a Israel. Dios decidió que así fuese. Y aquí es donde viene lo más importante. eh, la razón primordial por la cual tuvimos que desviarnos un poco para poder explicarte el por qué bíblicamente y cuándo se cambian los nombres, cuando Dios le da la autoridad, responsabilidad o algún tipo de bendición a los individuos y le cambia su nombre. Cuando Jesucristo le preguntó a Simón, ¿quién tú crees que yo soy? Simón le respondió, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. Entonces Jesucristo le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora mucha gente va a decir, bueno, es que en verdad él no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a una montaña que había allí, y qué sé yo, y que un peñón que estaba en el camino. Ok, ok.
Le puedes dar la interpretación que tú quieras. Pero el versículo que viene confirma el versículo anterior y el versículo que viene es más importante que el versículo anterior, sin tener que darle metáforas. En el versículo siguiente Jesucristo le dice, y a ti, acuérdate que en Mateo 28:18 Jesús declara que el poder del cielo, de todo el cielo y la tierra, se le otorgó a él. Y aquí Jesucristo le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Fíjate en el poder inmenso que Jesucristo le entregó a Pedro, técnicamente Simón, pero le cambió el nombre a piedra, porque sobre esa piedra va a edificar su iglesia y lo declara. Le dio las llaves del reino de los cielos, se las puso en las manos de Pedro. Es irrefutable, no hay otra manera como interpretar esta sección. Pedro es el primer papa católico. Juan era uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesucristo, quien tuvo el privilegio de presenciar su transfiguración y también tuvo el privilegio de estar presente en la última cena. Él también logró presenciar la crucifixión y resurrección de Cristo y fue hecho a cargo de cuidar a María, la Madre de Dios, Reina del Universo. Juan logró presenciar la tiranía y persecución de los católicos del emperador Nero en Roma en el año 64 después de Cristo. Fue arrestado por el emperador Domitian en las islas Patmos, donde escribió el libro de Revelaciones. Él era un gran amigo de San Ignacio y se compartían cartas. San Ignacio, históricamente documentada, es la primera mención de la palabra Iglesia Católica escrita. San Ignacio de Antioch fue un obispo católico que, como les dije anteriormente, conoció a Juan personalmente. La primera mención histórica, documentada, verificable de la palabra Iglesia Católica apareció en el año 110 después de Cristo. Y lo que Ignacio escribió en esa carta fue: donde el obispo esté presente, allí estará la Iglesia Católica. El Papa San Linus, católico, año 64 después de Cristo. Acuérdate que Cristo murió en el año 33. Jesús le entregó las llaves del cielo y el poder de atar o desatar entre el cielo y la tierra a Pedro en Mateo 16:18. Los discípulos le entregaron esa llave de desatar o atar al cielo y la tierra a San Linus, evidente en documentos históricos. Uno de esos documentos históricos se encuentran las cartas del obispo Iríneos, a quien se le reconoce como la última conexión directa con los apóstoles, o sea, que él personalmente estudió y conoció a los apóstoles. En el año 180 después de Cristo, él escribió: los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y construido la iglesia, le encomendaron en las manos de Linus la oficina de episcopado. Aún 210 años después de Cristo y con una cadena de sucesores irrompible, demostrable hoy día a través de documentos históricos, San Ciprián de Cartagena en el año 210 después de Cristo dijo: solo existe un Dios, un Cristo, una iglesia y una silla fundada en Pedro según la palabra de Dios. No es posible establecer otro altar u otro sacerdocio que no sea la establecida por Pedro. Quien sea que se haya congregado en otras partes está dispersando. La lógica ilógica de los adventistas es su idolatría hacia el material, hacia el contexto, hacia las páginas de un libro y su obsesión de ignorar y repudiar el mensaje. O sea,
el contenido del contexto, el contenido del libro o el propósito del libro. ¿Me explico? Según los adventistas, el poder de Dios y sus sucesores culminan en las últimas páginas de la Biblia, o sea, en el libro de Revelaciones, y nada más es capaz de ser añadido. O sea, tenemos que ignorar y refutar a los futuros acontecimientos, a las múltiples apariciones, a todos los exorcismos, a todos los milagros de Dios, como si después del libro de Revelaciones Dios nos hubiese abandonado totalmente. Esa es la lógica ilógica de los adventistas cuando te hacen preguntas tales y como si algo es bíblico. Porque si no es bíblico, no es cierto. O sea que las cosas que ocurrieron después de la Biblia no pueden ser ciertas de ninguna forma, porque Dios nos abandonó desde que selló el libro de la Biblia. Esa es una mentalidad anticristiana que va en contra de las declaraciones de Cristo, tales como las declaraciones que hizo en Mateo 16, 18 y en Mateo 18, 28, cuando claramente dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Al igual que los judíos que rechazaron el mensaje de Cristo y hasta lo crucificaron porque se encontraban atrapados e incapaces de razonar y limitados por la ley mosaica escrita en el Antiguo Testamento, los judíos ignoraron el contenido, pero idolatrizaron o idolatraron el contexto. Los adventistas irónicamente se encuentran atrapados y se rehúsan a aceptar la sucesión de poder legítima otorgado a Pedro, que ha sido relevada y apropiadamente documentada a través de 2023 años. Según los adventistas, el cristianismo no existía, o al menos si existía, no se ejercía apropiadamente hasta que San William Miller de Pittsburgh, Massachusetts, tocó tierra. William Miller fundó los Milleristas y los Adventistas. William Miller profetizó que el mundo se acabaría en marzo 23 del 1843. ¿Pero qué pasó? Que en el 1843 el mundo no se acabó. Y luego volvió a profetizar en octubre 22 del 1844 que el mundo se acabaría. Y evidentemente aún estamos aquí. Evidentemente William Miller es un falso profeta. Y la Biblia numerosas veces nos advierte acerca de falsos profetas. Como en 2 de Pedro 2:1. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en el 1863. Es una corporación 501c3 americana, subsidiaria y gobernada por los Estados Unidos de América, con la autorización del Departamento de Estado y el Servicio de Ingresos Internos, con su base central localizada en el estado de Maryland, United States. Fundada por William Miller y Ellen G. White, en Estados Unidos a mediados del siglo XVIII aparecieron de la nada, clamando ser profetas legítimos de la palabra de Dios, a pesar que estuvieron mal en numerosas ocasiones y han seguido estando mal desde su fundación. La definición bíblica dada de anticristo en Marcos 13:22 le cabe y los describe perfectamente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Tomemos en consideración los estándares y la lógica ilógica adventista cuando te preguntan si algo católico
es bíblico, a pesar que según sus propios estándares, ni William Miller, ni Ellen G. White, ni su corporación aparecen en la Biblia, ni en ningún documento histórico o registro fuera de Estados Unidos o previo a su declaración de independencia en julio 4 del 1776. A mí se me hace imposible comprender cómo los adventistas tienen la audacidad de protestar a los católicos por alegadamente adorar estatuas, mientras que ellos adoran a históricamente y verificablemente falsos profetas y apuestan su alma a que una corporación americana fundada por americanos hace 160 años atrás tiene la autoridad verificable que Cristo menciona en Mateo 16-19. Como puedes ver en su propia página de Adventista, su clamo es alegadamente seguir a la Biblia únicamente, mientras que descaradamente desmienten aproximadamente toda creencia y tradición que Jesús le pasó y enseñó y predicó a sus discípulos. Por ejemplo, Jesús menciona y describe detalladamente el infierno más de 23 veces en la Biblia entera, pero los adventistas se rehúsan a creer en el infierno. Jesús menciona y demuestra en numerosas ocasiones que nosotros humanos tenemos un espíritu, pero los adventistas se rehúsan a creer que nosotros humanos tenemos un espíritu independiente al cuerpo. Jesús nos enseña que viviremos en el cielo con los ángeles espiritualmente, pero los adventistas insisten que reencarnaremos como humanos en la tierra. Jesús demuestra a los judíos que su interpretación del sabbat fue hecha para el bien del hombre y el hombre no fue hecho para el bien del sabbat, pero los adventistas insisten que mantener el sabbat como en la ley mosaica es el máximo mandamiento. Jesús nos demuestra que no es la comida la que entra a nuestras bocas la que nos hace impuros como en la ley mosaica, pero los adventistas insisten que comer ciertas comidas nos hacen impuros. Jesús claramente nos demuestra que la autoridad de continuar su iglesia se la encargó de papa en papa históricamente y sucesivamente, y que estableció una jerarquía, pero los adventistas alegan que nadie heredó esa llave hasta que ellos se incorporaron. Basado en estos hechos bíblicos comprobables y muchos otros hechos bíblicos que son comprobables, no cabe duda alguna que la iglesia adventista es irrefutablemente un culto anticristo, que básicamente contradice todas las enseñanzas de Cristo. En mayo 16 de 1986 en Cookeville, Wyoming, David y Doris Young, una pareja de terroristas suicidas, entraron a una escuela elemental con una bomba, la cual hicieron estallar en un salón rodeado de niños rehenes en una escuela elemental. Y a pesar que el estallido mató a los terroristas, ni un solo niño fue herido. No uno, ni algunos, sino que todos los niños clamaron que vieron los espíritus de sus seres queridos y rodeados de ángeles formaron un círculo protector alrededor de todo ello. Jesucristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo no dijo, estaré contigo hasta que terminen de escribir el libro de Revelaciones. Por ende, esa creencia anticristo adventista, que si las cosas no aparecen en la Biblia, no son ciertas o no son bíblicas, tales creencias son ilógicas, contradictorias, repugnantes y anticristianas. Un adventista es incapaz de creer que espíritus existen. Por ende, si estuviéramos en los tiempos medievales, de seguro los adventistas crucificarían a esos niños por su testimonio o blasfemiarían, clamando que esos no fueron espíritus, sino demonios quienes salvaron a esos niños, como siempre hacen los adventistas siempre que se mencionan espíritus. A pesar de que no es bíblico, porque ocurrió 2 milenios después del libro de Revelaciones, millones de personas alrededor del mundo han pasado por una experiencia cercana a la muerte o un Near Death Experience, un NDE. En tal experiencia, cuando una persona temporariamente muere o se encuentra en el proceso de morir, sin importar su religión, sin importar si es judío, musulmán, mormón, adventista o ateo,
todos claman llegar a la presencia de Jesucristo y conocerlo en persona. Muchos regresan netamente curados de sus enfermedades y de sus males después del encuentro. Personas ciegas de nacimiento pueden describir con detalle el encuentro y describir cosas que nunca han visto, artículos que nunca han visto y animales que nunca vieron en vida, con detalle preciso. Numerosos documentales, numerosos libros, numerosas literaturas científicas cuentan con veracidad científica estos acontecimientos. Pero según los adventistas, estas cosas son imposibles de que ocurran, porque no existe tal cosa como un espíritu. Hoy es diciembre 13 del 2023. Aproximadamente 2 meses atrás, en octubre 7 del 2023, un grupo terrorista conocido como Hamas lanzó un ataque en contra de Israel, asesinando a más de 1.200 personas. La invasión se llevó a cabo por mar, cielo y tierra, y el grupo terrorista logró secuestrar a cientos de rehenes, mujeres, niños y ancianos. De acuerdo con reportes oficiales del Estado de Israel, este ha sido el peor ataque terrorista en su historia. Actualmente, en una guerra, los judíos de Israel y los musulmanes de Palestina en Gaza, más de 200 musulmanes soñaron con Cristo en la misma noche y decidieron convertirse al cristianismo, arriesgando así su propia vida y las vidas de su familia. Esta es claramente e irrefutablemente la mano de Dios, pero de acuerdo con los adventistas no es bíblico, por ende no puede ser cierto. Podemos estar aquí una eternidad hablando de claros milagros y acontecimientos históricos verificables que han ocurrido después del libro de Revelaciones, que ameritan estar en la Biblia o como menos ameritan crear su propia Biblia actualizada. No obstante, no creo que sea necesario, ya que los acontecimientos, a pesar que no son bíblicos, sí son bíblicamente explicables. Por ejemplo, el milagro de Cookville es similar a Daniel 3:16, donde Nebuchadnezzar lanzó a Shadrach, Meshach y Abednego a un horno abismal ardiendo 7 veces más potente de lo debido. Nebuchadnezzar notó que ni un solo rasguño, ni un solo cabello se quemó, o tan siquiera olían a fuego. Nebuchadnezzar presenció una cuarta figura en el abismo ardiente, quien los protegía, lo cual Nebuchadnezzar dedujo que era Jesucristo. En Daniel 3:28, Nebuchadnezzar proclama, bendecido sea o bienaventurado sea el Dios de Shadrach, Meshach y Abednego, quien envió a sus ángeles a proteger sus fieles seguidores y ha cambiado mi palabra. En Mateo 18:20 Jesús te prometió, estaré contigo hasta el fin del mundo. Y en mayo 16 del 1986 en Cokeville, Wyoming, y en noviembre 27 del 2023 en Gaza, 2 milenios después de Cristo, Dios sigue cumpliendo su palabra. Pero según los adventistas, no es bíblico. En conclusión, el catecismo no solo es bíblico, sino histórico y verificable. De que la evidencia existe y de que la evidencia se les presentó, pues sí existe y sí se les presentó. De que se rehúsen a creer la evidencia o rehúsen a verificar la evidencia y datos históricos por sí mismos, porque son fanáticos, idólatras de William Miller y Ellen G. White, dos falsos profetas claramente anticristos, pues eso es problema de ustedes y preferencia personal. Yo no los juzgo, allá ustedes con Cristo. De que los adoro y le doy gracias a Dios porque ustedes son parte de mi vida, pues absolutamente le doy gracias a Dios. Que ustedes son parte de mi vida y por ponerme a prueba en mi fe y convicción constantemente. Nada me ha hecho más católico que ustedes los adventistas. Y en el proceso logro entender claramente que los protestantes son una bendición enviada por Dios y absolutamente necesaria. En Génesis, Dios le dijo a Adán, maldito es el suelo por tu propio bien, de él laborarás para poner su fe a prueba. También en Génesis Dios permitió que Joseph fuera vendido a esclavitud
para poner su fe a prueba. En Éxodo, Dios sentenció a su propio pueblo al desierto por 40 años para poner su fe a prueba. En Job, Dios le quitó toda su familia y riqueza para poner su fe a prueba. Aun Cristo mismo permitió que el diablo lo tentara para poner su propia fe a prueba. Y a mí, que no me lo merezco, que nadie soy, Dios me bendijo con una familia adventista para poner mi fe católica a prueba. Por ende, le doy las gracias y los exhorto a las tres a que se reúnan y a que reúnan toda su congregación y todos sus sabios y a todos tus historiadores y que refuten con evidencia, no con meras opiniones o preferencias, la catequesis que le acabo de dar. Muchas gracias.